Damas y caballeros, tengan todos la más cordial bienvenida a este evento académico denominado Conferencia Internacional Evaluación Formativa y sus elementos esenciales, que este día va a estar a cargo del doctor Pablo Romero Ibáñez. Estimada audiencia, en primer lugar, permítanme saludar a las autoridades que hoy día nos acompañan. Doctora Gloria Puicón Cruzalegui, directora de la unidad de posgrado. Buenas noches, doctora. Doctor Wilder Herrera Vargas, un saludo a nuestro decano de la Facultad de Ciencias Histórico-Sociales y Educación. También tenemos el grato honor de contar con la presencia del doctor Enrique Cárpena Velázquez de nuestra amada Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Como siguiente punto voy a cederle el pase a la doctora Gloria Puicón, quien nos va a dar un saludo en su calidad de directora de la unidad de posgrado. Adelante, doctora. Muchas gracias. Buenas noches, señor rector de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, doctor Enrique Wilfredo Cárpena Velázquez, señor decano de la Facultad de Ciencias Históricos Sociales y Educación, doctor Wilder Herrera Vargas, doctor Percy Morante Gamarra, director de la Escuela de Educación, doctor Pablo Romero Ibáñez, docentes de nuestra Casa de Estudios, docentes invitados de la región y del país. Los objetivos propuestos por las directivas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo se enfocan en desarrollar un plan de mejora institucional en articulación con el proyecto de gestión de la Facultad de Ciencias Históricos Sociales y Educación, donde se busca la consolidación de una comunidad académica de profesionales docentes altamente calificados, por lo cual se ha trazado una serie de estrategias para alcanzar sus metas. Con este propósito, la unidad de posgrado FACSE ha planteado fortalecer las competencias profesionales de los docentes de los diferentes niveles de educación e impulsar el avance de la formación posgradual necesarias en el contexto actual. En esta oportunidad, iniciando nuestro ciclo de conferencias magistrales, les doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes y de manera muy especial nuestro agradecimiento al doctor Pablo Romero Ibáñez, que esta noche nos acompaña con esta disertación. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias, estimada directora. Muy bien, invitamos también a nuestro decano, doctor Wilder Herrera Vargas, para su saludo para toda la audiencia. Bienvenido. Gracias, doctor Ángel Joel Centurión Larrea. La unidad de posgrado de la Facultad de Ciencias Histórico-Sociales y Educación, dirigida por la doctora Gloria Puicón Cruzalegui, ha programado un ciclo de conferencias y el día de hoy prácticamente tenemos a un expositor internacionalista. Agradecemos la presencia de nuestro rector Enrique Cárpena Velázquez, del doctor Percy Morante Gamarra y a todos los asistentes, profesores universitarios y también docentes de educación básica regular. Esperemos que con este ciclo de conferencias y especialmente la que se va a desarrollar ahora con el doctor Pablo Romero Ibáñez, un pedagogo, escritor, investigador, consultor de trayectoria internacional. Espero pues que lo que él exponga sirva de provecho a todos los asistentes y continuemos con estas programaciones que ha realizado la Facultad de Ciencias Históricos Sociales y Educación a través de la unidad de posgrado. Sean bienvenidos, aprovechen esta conferencia. Doctor Pablo Romero Ibáñez, es usted bienvenido y agradecerle de antemano su participación en este ciclo de conferencias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Wilder. Aplausos virtuales también para él. Muchas gracias por su intervención. También contamos con la presencia del doctor Enrique Cárpena, nuestro rector, nuestra máxima autoridad de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, a quien le agradecemos por su presencia y le invitamos también a dar su saludo. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches a todos ustedes. A usted, doctor Wilder Herrera Vargas, decano de la Facultad de Educación.
a la doctora Gloria Pucón Cruzaley, directora de la Unidad de Investigación de la Facultad de Educación, al doctor Percy Merante Gamarra, directora de la Escuela Profesional de Educación, y un saludo muy especial al doctor Pablo Romero Ibáñez, ya reconocido pedagogo, escritor e investigador, tal como lo ha manifestado el doctor Herrera, y un saludo también especial para todos los participantes en este evento. En realidad, cuando se habla de evaluación formativa y sus elementos esenciales que lo conforman, tal como hoy día es el evento y el evento se va a llevar a cabo hoy día y va a estar a cargo de tan connotado pedagogo. Este punto es lo que se comúnmente hace en la educación. Estaba yo con los estudiantes de la educación y esa es la línea que trabaja hoy día pasado. Usar todo este tipo de clases de elementos de mostrar diferencias, que uno de esta manera lo van a fortalecer en el conocimiento, más que todo, lo va a permitir identificarlos en algún trabajo a desarrollar, no solamente en el presente, sino en el futuro. Yo estoy muy seguro que por lo que hoy día vamos a escuchar en esta conferencia, vamos a buscar grandes conocimientos. ¿Por qué? Porque la trayectoria de Pablo Romero Ibáñez es reconocida a nivel internacional y está enmarcada dentro de lo que nosotros queremos como universidad, como facultad de producción para la comunicación en forma particular. Mi agradecimiento a todos ustedes, doctora Herrera, doctora directora de la Escuela de la Escuela Profesional de la Facultad de Educación, a usted, doctor Percy Merante, por permitir que todos nosotros nos enmarquemos este gran conocimiento que nos va a dar hoy día esta conferencia. Decirle al doctor Pablo Romero que acá Lambayeque es una ciudad calurosa y acogedora, que siempre lleve su recuerdo que estos eventos no solamente sirven para ocupar el conocimiento, la parte investigativa, sino también la parte amical. Que aquí en Lambayeque, especialmente en la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Pedro Luis Gallo, siempre será acogido y será bienvenido. Desde ahora esperamos tenerlos futuro, de repente en forma presencial, pero que quede marcado siempre. Que recuerdo de usted que la Universidad Pedro Luis Gallo siempre lo será. Bienvenido y muy agradecido por esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. También agradecemos la intervención de nuestro rector con fuertes aplausos virtuales. Excelente, gracias, estimado doctor Carpena. Estimada audiencia, ha llegado un momento importante de conocer un poco más el currículo de nuestro expositor de esta noche. En realidad, pues sería una tarea, ¿no?, muy ardua, con decir solamente que tiene 139 libros publicados, ¿no? Nos da una idea de la calidad profesional, ¿no?, y relacionada a la pedagogía. Entonces, doctor Pablo Romero, permítame todos leer parte de su currículo. El doctor Pablo Romero Ibáñez es pedagogo, escritor, investigador, consultor internacional de 10 países en relación a la pedagogía. Es experto en didáctica, currículo, evaluación formativa, administración pedagógica y cultura de la paz. Es maestro en artes por la Escuela de Bellas Artes de Cartagena.
Tiene estudio de filosofía y semiótica en la Universidad Nacional de Costa Rica. Teólogo por la Universidad Nacional de Costa Rica también. Licenciado en teología por la Universidad San Buenaventura de Bogotá. Especialista de arte y folclore. Magíster en bioética y especialista en pedagogía y docencia universitaria por la Universidad del Bosque. Es doctor honoris causa por la Universidad Punta del Este de Uruguay, diplomado en ISO 9001 y planeación de la calidad. Como adelantaba ya, autor de más de 139 libros de temas de pedagogía, didáctica, didáctica de la pregunta, didáctica de las artes, creatividad, evaluación formativa y cultura de paz. Cientos de videoconferencias, artículos en internet, por YouTube, etc. Además, 21 premios regionales, nacionales y 5 internacionales en innovación educativa. Autor de obras como Cómo liberarse de una educación equivocada, Didáctica general, cursos virtuales con magisterio, formación con un gran impacto internacional y autor del diplomado virtual en evaluación formativa. Por todo esto, que en realidad es muy poco, un fuerte aplauso por favor de nuestro gran ponente de esta noche. Doctor, estamos muy gratos de que nos acompañe hoy día, estimado doctor Pablo Romero. Muy bien, vamos a escuchar ahora al doctor. Sin más preámbulos, ¿no? Agradeceríamos siempre que los audios estén cerrados. Las preguntas podemos ya irlas formulando por la mensajería de esta dinámica virtual. Y bueno, vamos a escuchar al doctor, cuyo título completo de la conferencia sería la siguiente, ¿no? Permítame leer exactamente el título: Evaluación formativa y sus elementos esenciales, retos y desafíos para el docente innovador. Adelante, estimado doctor. Bienvenido nuevamente. Bueno, de verdad, muchas gracias por sus palabras. Son ustedes muy amables, realmente. Bueno, reciban mi cordial saludo todos, mis mejores deseos, millones de bendiciones. Y pues inicio agradeciendo pues esta cordial invitación que me hizo la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, a su rectoría, con su señor rector, ¿verdad? Doctor Enrique Carpena Velázquez, a la Facultad de Ciencias Histórico-Sociales y Educación, al doctor José Wilder Herrera, a la doctora Gloria, y pues agradezco de manera especial a Percy Carlos Morante, que es un gran amigo de muchos años, hace más de 15 años somos amigos. También me ha colaborado en conferencias acá en Colombia y bueno, igual hemos hecho proyectos juntos también. Así que bueno, entremos en materia. En este momento, ¿verdad? Les voy a hablar de evaluación formativa y sus elementos esenciales. Naturalmente, en este encuentro, poco menos de una hora, les voy a indicar todos los elementos o componentes, pero solo voy a abarcar un estudio un poco profundo de alguno de los elementos. Pero bueno, no se preocupen que al final de esta charla les voy a invitar a otra videoconferencia gratuita para seguir profundizando acerca de la evaluación formativa. De hecho, lo que hice fue que monté un diplomado, ¿verdad?, virtual en evaluación formativa, porque es muy extenso este cuento, bastante extenso. Eso da solo para el tema de evaluación formativa, sacar maestrías, doctorados y bueno, todo este rollo. Entonces voy a compartirles mi ventana. Listo. Me confirman si la están viendo. Ok. Bueno. ¿Qué vamos a entender, verdad, por evaluación formativa? ¿Qué vamos a entender por evaluación formativa, colegas? La evaluación formativa tiene numerosas concepciones, pero comencemos dejando claro que es un proceso de interacción amable. Por ahí quiero empezar. Es un proceso de interacción amable y significativo que permite comprender y valorar los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes, tanto en el ámbito escolar como universitario. Y esto, cuando hablamos de evaluación formativa, pues ella nos lleva a aplicar un conjunto de estrategias, de herramientas significativas, técnicas, procedimientos, justamente para asegurar el aprendizaje de todos.
La clave es nadie se queda por fuera. Todos estamos adentro. Entonces, dentro de la evaluación formativa, se hace realidad un proceso permanente, progresivo, valorativo, intersubjetivo, dialógico, innovador y significativo, pues que necesariamente va a facilitar, ¿verdad? Y asegurar el aprendizaje mediante la obtención de evidencia sobre el desempeño y áreas de mejora de cada uno de nuestros estudiantes. De esta manera, pues se permite utilizar esta información que tenemos en nuestros estudiantes para poder proporcionar una retroalimentación fundamentada tanto a nuestros estudiantes como al contexto que nos rodea. Es importante saber que los procesos de evaluación formativa, como su mismo nombre lo indica, se caracteriza justamente por su enfoque formativo. ¿Cómo así? Pues que su principal objetivo, ¿cuál es? Es formar, es desarrollar habilidades del pensamiento de nuestros estudiantes en contraposición a otras concepciones de evaluación como la sumativa, cuyo fin es certificar o calificar el aprendizaje al final de un periodo educativo. Entonces, ¿qué es lo que acabo de exponer? Pues a ver, que tradicionalmente hemos concebido la evaluación como el proceso final de cierre donde comprobamos, verificamos, cuantificamos, sumamos, medimos, ¿vale? Ahora no. Con la experiencia de la evaluación formativa, la evaluación se convierte en la continuación del proceso del desarrollo de la clase. Alguien dirá, wow, ¿cómo así? ¿De qué habla usted? Pues que la evaluación formativa se diferencia de otros tipos de evaluación porque en la evaluación formativa el estudiante puede seguir aprendiendo. Es que esa es una de las grandes diferencias de la evaluación formativa con otros sistemas de evaluación. Así es. Vean, colegas. La evaluación formativa en su naturaleza se le llama así formativa porque directamente informa e influye en el proceso de enseñanza-aprendizaje en curso. Quiere decir que la misma evaluación es un proceso de aprendizaje autónomo del estudiante. Y es que la evaluación formativa está centrada fundamentalmente en los procesos de aprendizaje. Hay un binomio de enseñanza-aprendizaje, pero se centra fundamentalmente en el proceso de aprendizaje en lugar del producto. Y es que sucede y se sigue viendo en nuestra sociedad que las prácticas que más abundan tanto en el sistema escolar como universitario pues son las de evaluación sumativa. La evaluación formativa es algo así como ciencia ficción, Guerra de las Galaxias 6. Eso es un discurso que es bonito, es agradable, es atractivo, es seductor, pero cuando tú lo vas a implementar ya en el campo de combate, en la acción, en la interacción cotidiana con los estudiantes, te das cuenta que no es tan sencillo. Pero hay algo curioso. Una vez que te atreves a diseñar guías, talleres, pruebas escritas, enfocadas a los procesos de evaluación formativa, como que te empieza a gustar el cuento y empiezas a ver los resultados y empiezas a ver que tus estudiantes están como mucho más motivados, como que más interesados, como que más participativos. Eso lo produce la evaluación formativa. Recordemos un momento, autores como Dylan Wiliam, es uno de los autores más destacados en este tema de la evaluación formativa. Él justamente define la evaluación formativa como la práctica de crear un puente entre lo que los estudiantes han aprendido, ¿verdad?, y lo que están tratando de aprender. Esto implica entonces que la evaluación formativa no es un evento aislado, sino un proceso integrado en los procesos de enseñanza-aprendizaje que inicia desde la planeación del periodo, del mes o del semestre, y que sin duda ayuda a nuestros estudiantes a entender sus propios sueños, sus propios videos, y les permite entender sus áreas de mejora. Entonces, en este sentido, sobre la evaluación formativa, recordemos, ¿verdad?, que el primero en hablar de evaluación formativa, pues aquí seguro todos lo conocemos, pero recordemos un rato, me estoy refiriendo a Michael Scriven. Desde la década de los años, finales de la década de los años 60,
ya acuñó el término de evaluación formativa y también a la par del término de evaluación sumativa. Bueno, posteriormente se fueron sumando una serie de autores que en sus procesos de investigación, innovación, análisis y reflexión, pues le dieron mayores aportes al discurso que actualmente tenemos sobre evaluación formativa. En ese sentido, podríamos citar a Robert Stake, ¿verdad?, que a finales también de la década de los años 60, él desarrolla el concepto de evaluación receptiva a la par del concepto de evaluación formativa para plantear que la evaluación formativa tiene una primera preocupación, que es la observación, la escucha, el ser receptivo. Y aporta que estos elementos de la evaluación formativa permiten que el profesional de la educación, bueno, así le llamo yo a los profesores, profesionales de la educación, porque no me gusta que le digan, que nos digan, o sea, no sé, tengo problemas con la palabra guía, instructor, facilitador, por ahí no voy. Realmente nosotros somos profesionales de la educación, o sea que tenemos claro cómo es que se forma, cómo es que se desarrollan las habilidades del pensamiento en un ser humano. Bueno, posteriormente vienen autores como Carol Dweck, eso fue ya en la década de los años 80, él hizo una investigación sobre la mentalidad de crecimiento, en el que destaca la importancia de proporcionar a nuestros estudiantes retroalimentación formativa que fomente el esfuerzo y la mejora. Por eso, dentro de un momento, cuando empieza a hablar de los principios de la evaluación, las características de la evaluación, van a ver que aparece el concepto retroalimentación como un concepto clave. Dylan Williams, un autor que hace un momento les mencioné, en la década de los 90, ofrece otra serie de contribuciones a la consolidación de la comprensión de la evaluación formativa. Él es un destacado, sin duda, defensor de la evaluación formativa y es conocido sobre su trabajo sobre retroalimentación efectiva y autoevaluación. Mire, algo que tienen en común todos estos autores que les he ido citando es que para ellos es clave la retroalimentación y la autoevaluación. Otros han incluido la metaevaluación y la paraevaluación para hablar de evaluación formativa. Plantean que no podríamos hablar de evaluación formativa si no hay retroalimentación. Conclusión, si un profesor no aplica retroalimentación, está lejos de las concepciones de evaluación formativa. Está, por ejemplo, hay autores como Rick Stiggin, que también en la década de los años 90, él desarrolla un modelo de evaluación formativa de 6 rasgos, pues, en el que proporciona un marco para enseñar e implementar evaluación formativa efectiva tanto en el ámbito escolar como en el ámbito universitario. Por ejemplo, Grant Wiking, seguro se lo han escuchado bastante, ya en pleno siglo XXI, ¿verdad? Él es coautor de la obra Entender por Diseño, en el que enfatiza la importancia, ¿verdad?, de alinear la evaluación formativa con las metas de aprendizaje. Entonces, ¿por qué les he comentado algunos de esos autores? Colegas, es para decirles que esto de la evaluación formativa ya tiene sus defensores, ya tiene una gran cantidad de teóricos, ¿verdad?, que están trabajando fuertemente en la comprensión compleja, más no difícil, una comprensión compleja de la evaluación formativa. Recuerden que todavía tenemos colegas que lo fácil les encanta volverlo difícil, no sé cómo lo logran. Lo que necesitamos dentro de la evaluación formativa es lograr que lo difícil se torne en complejo y sencillo. O sea, podemos volver algo que es difícil, volverlo sencillo, pero sin que pierda su complejidad. Pero hay gente que ha logrado que lo fácil se vuelva difícil y deje de ser complejo. Bueno, ya eso es otro nivel. Entonces, ¿qué sucede? En la diapositiva que les estoy mostrando ahorita, cuando hablamos de componentes de la evaluación formativa, es importante entonces empezar por el concepto, que por allá empecé. Pero es importante hablar también de características, ¿verdad?, de la evaluación. Es importante hablar de principios de la evaluación, momentos de la evaluación. Estos son componentes de la evaluación, formatos de la evaluación, agentes de la evaluación, instrumentos de evaluación, herramientas de evaluación, estrategias de evaluación, recursos de evaluación, contexto de la evaluación, población objeto de la evaluación y paradigmas de evaluación. O sea, Pablo, lo que nos dijo hace un principio es
que por el poco tiempo que tenemos en la charla, no nos va a profundizar en cada uno de estos 13 elementos de la evaluación formativa. Correcto, es lo que dije. Pero sí, también les dije que voy a abordar alguno de estos elementos. Mire, si le hacemos clic aquí en características de la evaluación, comencemos por características de la evaluación formativa. Vamos a encontrar que si algo caracteriza a la evaluación formativa y que la distingue claramente de otros enfoques evaluativos, es casualmente su enfoque integrador y su finalidad de mejorar el aprendizaje continuo. Por eso voy a hablarles de algunos de los elementos. Por ejemplo, integración con el proceso de enseñanza-aprendizaje es una característica de la evaluación formativa. ¿Cómo así? Pues que una de las características de la evaluación formativa es justamente integrar en el proceso de enseñanza y aprendizaje la evaluación hasta el punto que el estudiante ya asume la evaluación como tomar agua, como un proceso natural. Es decir, la evaluación la hace parte de su vestuario, parte de sus lentes, de sus zapatos, parte de su vida cotidiana. Llega un momento en que nuestros estudiantes no conciben la vida sin evaluación. Es decir, superan ese trauma que cuando el profesor llegaba a clase y decía evaluación, ay Dios mío, y evaluación sorpresa, más de uno se le detenía el corazón. Y naturalmente eso alcanzaba a bloquear a más de un estudiante. Hoy sabemos que no es cierto que para formar a un ser humano tenemos que acudir al estrés, a la amenaza, a la estigmatización, a la exclusión. No. Eso eran tiempos primitivos, paleolíticos, neandertales. Hoy no. Hoy al fin hemos comprendido que un ser humano sí puede aprender sin ser maltratado, sin ser humillado, sin ser excluido. Entonces, no se trata, ¿verdad?, de que la evaluación la asumamos como un evento aislado, sino de una práctica que sea continua, que acompañe al estudiante a lo largo de todo su proceso educativo. Y es que esta característica de la que le estoy hablando, integración con el proceso de enseñanza-aprendizaje, esta característica subraya la importancia de que la evaluación se utilice como una herramienta para informar y guiar tanto a la enseñanza como al aprendizaje en tiempo real. Tenemos otra característica que es que la evaluación necesita estar centrada en el progreso del estudiante. Es decir, a diferencia de otros enfoques como la evaluación sumativa, que se centran en medir los resultados de aprendizaje en un punto determinado, la evaluación formativa pone énfasis en el progreso, en el proceso y desarrollo del estudiante a lo largo del tiempo. Y el profesor va llevando en su planilla o en su diario de campo, llámelo como ustedes deseen, va llevando el récord de cada uno de sus estudiantes como si fueran sus hijos. Es decir, en la evaluación formativa se presta atención a cómo los estudiantes avanzan hacia el logro de sus propios objetivos de aprendizaje, hacia el logro del desarrollo de sus propias habilidades del pensamiento, permitiendo así desarrollar intervenciones oportunas para apoyar ese progreso. Pero tenemos otra característica, que es el énfasis en la interlocución, la negociación y la concertación. ¿Cómo así? Pues que la evaluación formativa exige que se dialogue con el estudiante acerca de sus necesidades, sus dificultades, sus fortalezas, sus intereses, sus gustos en el diseño de procesos de evaluación. Y es que este acercamiento, ¿verdad?, permite no solo conocer mejor al estudiante, sino que el estudiante empieza a sentirse tenido en cuenta. Así que el diálogo de un maestro, de un profesional de la educación con sus estudiantes, sin duda facilita la clarificación de expectativas, la comprensión de conceptos y el ajuste de metas de aprendizaje, ¿verdad? Pero tenemos que dentro de las características de la evaluación formativa está la flexibilidad y aplicación de numerosos métodos y herramientas.
Es decir, la evaluación formativa se caracteriza por su flexibilidad en la selección de métodos y herramientas. Es decir, la evaluación formativa puede incluir una gran gama de técnicas, desde observaciones en clase, diarios de aprendizaje, discusiones, autoevaluaciones, heteroevaluaciones, coevaluaciones, hasta pruebas formativas. Y es que esta diversidad permite adaptar la evaluación a las necesidades específicas de cada uno de nuestros estudiantes y a su contexto de aprendizaje. Tenemos otra característica como es la promoción de la reflexión y la autorregulación. Es decir, es una característica distintiva de la evaluación formativa que permite atender a las diversas capacidades de nuestros estudiantes y a fomentar la reflexión y la autorregulación en cada uno de nuestros estudiantes. Necesitamos que la evaluación sea novedosa y agradable para los estudiantes. Imagínense que si algo caracteriza a la evaluación formativa es la novedad, porque resulta que la monotonía de la aplicación de evaluaciones esa definitivamente hacen los estudiantes, producen los estudiantes aburrimiento, desidia, poco interés hacia la clase. De ahí que él necesite que haya variedad en la forma en que se aplican las evaluaciones. ¿Cómo así, Pablo? A ver, entendamos. Esta generación de hoy es muy diferente a la del siglo XX, es muy diferente a la de Ferrer Guardia, María Montessori, De Flori, Piaget, Vygotsky, es muy diferente. Entonces necesitamos respuestas diferentes para el mundo de hoy. Esta generación es visual, es digital, es tecnológica, interactiva, audiovisual. Esa es la generación de hoy. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestras evaluaciones necesitan de representaciones visuales, de estructuras gráficas, de imágenes descriptivas, expresivas, construccionales, algorítmicas, simbólicas. Necesitamos que tenga variedad de herramientas, que haya una conexión perfecta entre texto, pregunta, representación visual. Eso no es sencillo, eso es un reto. De ahí de que las facultades de educación necesitan cuestionarse y empezar a hacer renovación curricular en la formación de los futuros profesionales de la educación. Vea, yo voy a decir algo que no me gusta decirlo, pero lo digo con la mano del corazón y la razón. Yo hago mis propias investigaciones sobre recién graduados de licenciatura. Y es algo que hago a la entrada de los cursos de didáctica que doy, cursos virtuales. Y tengo una información que supera ya los 7,900 maestros, donde encuentro que una de las grandes falencias de los recién graduados es en didáctica, y es en evaluación formativa, y es en todo lo que tiene que ver con diseño de guías, de talleres, de planeaciones. Es increíble cómo hay una gran falencia. De ahí la importancia de que ese módulo que ha estado tan descuidado en algunas facultades de educación como es el de didáctica, le empecemos a dar mayor importancia. Si usted me lo pregunta a mí en la intimidad, tomándonos un cafecito, me dice, Pablo, si usted fuese decano de una facultad de educación, ¿qué le incorporaría en todos los semestres, sagradamente en todos los semestres en la formación de un profesor? Didáctica. Yo sé que muchas facultades tienen un módulo de didáctica, 2 módulos, 3, yo no. Yo incluiría 10 módulos de didáctica y te juro que resolveríamos una cantidad de problemas. Es que la didáctica hace rato dejó de ser el patito feo, dejó de ser el capítulo instrumental de la pedagogía. ¿Cuál capítulo instrumental de la pedagogía? Nada. La didáctica es un campo con un constructo científico riguroso. Tiene sus propias investigaciones, sus propias innovaciones. ¿Y por qué la estoy mencionando en evaluación formativa? Porque uno de los campos que más le está ofreciendo aportes a la evaluación formativa es justamente la didáctica. Entonces, una característica de la evaluación formativa es que contribuye a una construcción de una cultura de aprendizaje permanente. Es decir, crea un ambiente de aprendizaje positivo, propositivo, donde el error se ve como una oportunidad para aprender y crecer y no como, te equivocaste, qué embarrada. ¿No? ¿Cuál embarrada? Para adelante, qué bien, a partir de este error, mira el aprendizaje que adquirí.
Casualmente, este año estoy asesorando varias universidades en el diseño de OVAs, de objetos virtuales de aprendizaje, en el diseño de guías, en el diseño de talleres didácticos, en el diseño de evaluación. Y les decía algo, vamos a incluir de ahora en adelante en nuestros OVA, en los objetos virtuales de aprendizaje, vamos a incluir en las guías, vamos a incluir errores. Es decir, errores para que el estudiante aprenda a detectar errores y deje de estar comiendo entero. Es que es demasiado, abunda una gran población y hasta de académicos que les llega una noticia, ¿verdad? A su celular, y más en tiempos de campañas políticas, les llega algo y de una vez, compartir con todos mis contactos, clic, clic, enter. Dios mío, qué cosa tan terrible. ¿A dónde hemos llegado? Hasta colegas nuestros haciendo esas cosas. Es decir, ¿dónde quedó nuestra autocrítica, nuestra mentalidad crítica? Y si algo busca la evaluación formativa es eso, desarrollar el pensamiento analítico, crítico, creativo y ético. Vámonos a otro elemento, porque ya me estaba emocionando mucho con esta diapositiva. Vean, me regreso acá. Si ven, recuerden, estoy navegando con 13 componentes que no he prometido que voy a explicar. Los mencioné. Solo prometí abarcar algunos. Entremos a los principios. Es que una cosa son las características, colegas, y otra cosa son los principios. Y es que los principios de la evaluación formativa son justamente fundamentales, ¿verdad?, para entender su aplicación y efectividad en el proceso educativo. Y es que estos principios permiten guiar la manera en que los profesionales de la educación diseñan, implementan, reflexionan sobre sus propias prácticas evaluativas, justamente con el fin de potenciar el aprendizaje. Bueno, voy a mencionar algunos principios. Ya se dieron cuenta cuál es el primero que voy a mencionar. A ver, cuál tendría que ser. La retroalimentación constructiva y oportuna. Pablo, y es que uno de los principios esenciales de la evaluación formativa es la retroalimentación. Sí. Si usted no aplica el primer principio de evaluación formativa, que es la retroalimentación, despídase, usted no está aplicando evaluación formativa. Es que la retroalimentación es uno de los pilares de la evaluación formativa y necesitamos que sea específica, que sea relevante, que sea oportuna, para que el estudiante pueda utilizarla para mejorar su desempeño. De hecho, según Hattie y Timperley, en este siglo XXI, ellos plantean que la retroalimentación efectiva y naturalmente fundamentada responde a 3 preguntas fundamentales. ¿Dónde voy? Esos son los objetivos de aprendizaje o indicadores de desempeño, ¿listo? O competencias, como le quiera llamar. Aquí voy a hacer un paréntesis. En mi país se habla de estándares, competencias, DBA, de derechos básicos de aprendizaje, desempeños, indicadores de desempeño, evidencias de aprendizaje. Excusa, pero es que a mí las ridiculeces me hacen reír. Las torpezas y las contradicciones y las redundancias, no puedo evitar reírme y a la vez no puedo evitar enojarme. Es una cosa rara la que experimento, risa, o sea, burla de las idioteces con las que caminamos y a la vez enojo. Y he ido al Ministerio de Educación Nacional porque me dan la cita y me he durado 3 horas y media poniéndole que esos son errores garrafales, terribles, dentro de los procesos de evaluación. Pero bueno, en fin, me estoy desahogando un rato. Lo necesito para la salud mental. Si uno no se desahoga, se ahoga. A ver, ¿qué es lo que acabo de decir? Que todo eso que mencioné, que estándares, competencias, DBA, derechos básicos de aprendizaje, desempeños, indicadores, logro. A ver, todo eso en esencia es lo mismo. Entonces, cuando la persona va a planear y coloca todo eso por columna, se queda en un plano monótono, repetitivo y ridículo, contradictorio, ambiguo y etéreo de promesas. Conozco numerosas planeaciones que se quedan en la promesa. Y la esencia de una planeación no es prometer, es evidenciar en la misma planeación que usted sí sabe cómo va a lograr desarrollar habilidades del pensamiento. Usted lo tiene claro, entonces no necesita abrir tantas columnas donde repite lo mismo. Abra la columna de estrategias, de diseños de situaciones, de herramientas, de planteamiento de preguntas, de procesos de evaluación. Esas son las columnas que no las puede dejar por fuera. Basta con que usted
usted tenga una habilidad del pensamiento en el saber conocer, una en el saber pensar, una en el saber hacer, una en el saber ser y sentir suficiente. Nunca deje la innovación por fuera. La idea es que en todo proceso de evaluación formativa no deje por fuera 4 pilares fundamentales: comprender, pensar, innovar y ser mejor persona. Entonces, volviendo a lo que plantea Hattie, ¿verdad? Y Timperley, ellos dicen que hay 3 preguntas fundamentales. ¿Dónde voy? Cuando resolvamos el chicharrón de los objetivos de aprendizaje o indicadores de desempeño. ¿Cómo voy? Es decir, el progreso actual. ¿Y qué sigue? Es decir, próximos pasos. Si un estudiante es capaz de resolver esas 3 preguntas, se dice que está experimentando la metacognición, es decir, es consciente de lo que sabe, de lo que no sabe, y es consciente de cómo llegar a saber lo que aún no sabe, es consciente de por qué no sabe lo que ya debería saber, y es consciente de a qué fuentes, autores acudir para llegar a saber lo que no sabe, y es consciente del paso a paso que siguió para resolver una situación. Eso es un estudiante metacognitivo, y eso se logra con procesos de evaluación formativa. Entonces recuerden esas 3 preguntas: ¿dónde voy? ¿Cómo voy? ¿Qué sigue? Dentro de las características, ¿verdad? Dentro de las características y los principios de evaluación formativa, necesitamos que definitivamente la retroalimentación esté presente, pero es una retroalimentación amable, respetuosa. Necesitamos que jamás dejar por fuera un principio fundamental, y es la transparencia. ¿Cómo así? Pues que la transparencia en la evaluación formativa se refiere a la claridad, a la apertura en todos los aspectos del proceso evaluativo. Esto implica que los estudiantes están plenamente informados sobre los criterios de evaluación, sobre los objetivos de aprendizaje o indicadores de desempeño o competencia, como le llame usted, que esté enterado de los diferentes tipos de trabajos o diseños de situaciones o actividades que se van a desarrollar y que serán juzgados, valorados. Es importante que el estudiante conozca los criterios de evaluación, conozca la rúbrica de evaluación. Aunque aquí en la intimidad nuestra, le cuento, hay profesores que trabajan sin criterios de evaluación, sin rúbrica de evaluación, por lo tanto, están atentando contra el principio de la transparencia, que busca asegurar que nuestros estudiantes comprendan no solo qué se espera de ellos, sino también cómo pueden alcanzar esas habilidades del pensamiento o competencias. Entonces, una evaluación transparente facilita que nuestros estudiantes se involucren mucho más efectivamente en sus procesos de aprendizaje, ya que pueden comprender el propósito de las tareas evaluativas y cómo éstas contribuyen, ¿verdad?, a su desarrollo académico y personal. Además, al eliminar ambigüedades sobre las expectativas y procedimientos evaluativos, pues a ver, colega, se reduce la ansiedad asociada a la evaluación y se promueve pues una actitud mucho más propositiva hacia el aprendizaje, mucho más comprometida y motivadora. Otra característica es que necesitamos que nuestras evaluaciones sean incluyentes, todos cabemos. Es que la inclusión en la evaluación formativa se centra justamente en reconocer y valorar la diversidad del estudiante, adaptando a las prácticas evaluativas para que atiendan a las variadas necesidades, capacidades y estilos de aprendizaje, su potencial cognitivo y sus contextos culturales. Que, colega, usted se ha puesto a grabar en video la cara que ponen 2 estudiantes. Uno que está entendiéndole a usted todo y lo mira y dice, fácil, qué tontería, obvio. Y el otro que está al lado del que dice fácil, que no está entendiendo es nada, se queda así con un nudo en la garganta y no lo quería decir, pero es así. Empieza a maldecir la existencia, su propia existencia, hasta los que y hasta maldice a los que lo trajeron a este mundo y al pobre profesor también, que no tiene la culpa. Es decir, cuando nosotros asumimos el
principio de la inclusión en los procesos de evaluación, empezamos a preocuparnos y a tomar muy en serio la diversidad. Y ya es hora de que en esta sociedad, por favor, ya es hora que el ser diferente no sea una amenaza como está pasando actualmente. O ya no pudo ser diferente, no pudo hablar diferente, no pudo vestir diferente, no pudo pensar diferente, porque qué cosa tan trágica. Más en unos países que en otros, ¿verdad? Bueno, en fin. Ya es hora de que entendamos que la diferencia es una gran oportunidad y una gran fortaleza del planeta Tierra. Todo el cosmos, el universo, las galaxias son diversas y diferentes y cada planeta es diferente al otro. Eso es lo que le da riqueza y no más dentro del planeta Tierra todo es diferente. Pero a alguien se le ocurrió de unificar a las personas y nacieron los uniformes y nacieron las formas únicas de ver la realidad. Pues las instituciones educativas que forman en esa estructura cerrada de enemigas de la diversidad, enemigas de la diferencia, pues no forman libre pensadores, lamentablemente. Ahí estará muy difícil que surjan creativos, pensadores, que surjan científicos. Es muy difícil que produzcamos científicos al mundo en unos procesos de evaluación verticales, rigurosos, sesgados. Así que implementar una evaluación incluyente involucra el uso de una variedad, ¿verdad?, de instrumentos y estrategias evaluativas para acomodar diferencias individuales, así como, por ejemplo, ajustar en el diseño de tareas para que sean accesibles para nuestros estudiantes con algún tipo de situación específica. Es el concepto que está reemplazando al concepto necesidades especiales. Entonces hablamos mejor de situaciones específicas. Hoy ya, en fin, se está descubriendo que todos ustedes que me están viendo y escuchando, y mi persona, y los que no nos están viendo y escuchando, y todos los que estamos en este planeta Tierra, somos especiales. Lo que sucede es que necesitamos comprender las situaciones específicas del otro, para así lograr que nuestros procesos formativos sean accesibles. Necesitamos que nuestra evaluación sea participativa, en la que de verdad el estudiante se le respete la voz. ¿Y qué es qué es eso de... ¿Qué es eso de que sea participativa? Voy a dar un ejemplo sencillito. El profesor dice: próximo miércoles, evaluación de todo lo que hemos visto. Y levanta la mano, el profe. Lo que pasa es que el próximo miércoles tenemos otras evaluaciones, más la suya, ya van 3. Le agradecemos que dejemos esto para otra fecha. Y el profesor negocia con el estudiante y logran cuadrar para otra fecha. Pero hubo una época en que el profesor respondía: de malas, ustedes vienen aquí a estudiar, no a perder el tiempo. Así que aténgase a las consecuencias, estudie. Bueno, eran tiempos primitivos, paleolíticos, neandertales. Hoy los procesos de evaluación son interlocutivos, son dialógicos. Hoy escuchamos la voz del estudiante. Mire, yo les voy a contar algo muy rápido de lo que me ha pasado. De pronto ustedes escucharon en mi hoja de vida: uy, ese señor tiene ¿qué? 21 premios nacionales y regionales en innovación educativa. Sí, y 5 internacionales. Sí. ¿Y cómo he logrado eso? Escuchando a mi población objeto, escuchando a mis estudiantes. Imagínense, cuando yo me presenté a un proyecto de evaluación, o sea, iban a escoger el mejor proyecto de evaluación del país. Bueno, yo traía ya 11 años escuchando a mis estudiantes. ¿Cómo? Pues resulta que las pruebas escritas, los talleres, las guías que diseñaba, siempre al final les ponían: ¿cómo te sentiste resolviendo esta evaluación? O esta guía, o este taller. ¿Qué le falta para llenar tus expectativas? O sea, ¿qué le falta para ser mejor? Para ser atractiva, para no ser aburrida, para no ser torturadora, para no ser monótona. Tú sabes lo que es escuchar el aporte de estudiantes de colegio, porque yo daba clase en colegio en el día y en la tarde en la universidad. Yo tuve mi época en la que trabajaba en la mañana, trabajaba en la tarde, trabajaba en la noche, tenía 3 trabajos. Hoy no, hoy estoy trasnochando con ustedes. Es que yo a las 5 de la tarde me empierno con mi esposa. Pero bueno, hoy estoy haciendo una excepción. O sea, no trabajo en la noche. ¿Para dónde voy con lo que les estoy diciendo?
Usted sabe lo que es 11 años escuchando a los estudiantes, cómo quieren que sea la evaluación. Es increíble el aporte que ellos dan. Y eso lo llevé a la convocatoria pública y pues aplicaré la convocatoria no con mis ideas, sino con el aporte de mis estudiantes. ¿Listo? Ok. Tenemos otro principio, que es la claridad en lo que se desea lograr. O sea, para que la evaluación formativa sea efectiva, es esencial que tanto los profesionales de la educación como nuestros estudiantes tengan una comprensión clara de los objetivos de aprendizaje o de las habilidades del pensamiento que deseamos desarrollar. Y así, autores como Stigin enfatizan la importancia, ¿verdad?, de establecer criterios claros y compartidos de resultados exitosos. O sea, lo que permite a nuestros estudiantes saber qué se espera de ellos y cómo pueden ellos alcanzar esos objetivos o habilidades del pensamiento. Y es que esta claridad ayuda a alinear las actividades o diseños de situación, ¿verdad?, con los resultados deseados. Otro principio, la evidencia en todos los procesos de evaluación. La evidencia. ¿Ven? Es decir, la toma de decisiones basadas en evidencia es fundamental en la evaluación formativa. En la evaluación formativa no ganamos de cuento a nadie. O sea, los profesionales de la educación, a través de la evaluación formativa, se comprometen a recopilar datos sobre el aprendizaje de los estudiantes a través de diversas fuentes y métodos, utilizando esta información ¿para qué? Pues para ajustar sus estrategias, tanto de enseñanza como estrategias de aprendizaje como estrategias didácticas. Yo llamo estrategias didácticas a las que unen el binomio enseñanza-aprendizaje. Recuerden que hay una gran diferencia entre las estrategias de enseñanza y las estrategias de aprendizaje. Generalmente las guías y los talleres didácticos se basan en estrategias de aprendizaje y el desarrollo de las clases generalmente se basa en estrategias de enseñanza. Así que este proceso, ¿verdad?, de recopilación y análisis de evidencia, pues permite a los profesionales de la educación identificar necesidades de aprendizaje específicas y así pues, colegas, poder responder a cada una de esas situaciones específicas de nuestro estudiante, lo que resulta pues en un proceso de enseñanza-aprendizaje significativo, personalizado y efectivo. Y conclusión, hay más gente aprendiendo. Pero algo sí quiero dejar claro, este mundo está lleno de gente que habla bonito. Los ves en las salas de profesores, en los pasillos, en todo, que convencen a otros con su labia, bla, bla, bla. Pero ¿quieres frenarlos? ¿Quieres frenarlo y no permitir que sigan haciendo daño? Porque es que el que habla bonito y tiene argumentos bonitos, pero carece de evidencias, hace demasiado daño. ¿Quieres frenarlo? Dile, muéstrame una evidencia, muéstrame una prueba de lo que tú estás diciendo funciona. O de lo que tú estás diciendo tenemos que hacerlo. Siempre que le hago esa travesura a alguien en una sala de profesores, queda aburrido y me queda odiando. ¿Por qué? Porque queda en evidencia, queda evidenciado de que es solo un charlatán. Por eso a nuestros estudiantes, formémoslos en que todo es con argumentos y evidencia. ¿Cuántos políticos no suben al poder con argumentos muy bien elaborados, hermosos? Pero ve a verles las evidencias. Y nadie en campaña política, casi nadie, le pide evidencia y suben al poder y luego la gente dice estoy arrepentido, yo no pensé que ese presidente iba a ser así, yo no pensé, pues a ver, ya yo no juzgo a esas personas que votan mal, simplemente fueron engañadas con argumentos muy bien elaborados, pero como habitamos en una sociedad que se centra en la argumentación carente de evidencias, pues que viva el engaño, que viva la mentira y que viva la corrupción. Pero el día que todos los profesionales de la educación decidamos formar a estudiantes con argumentos y evidencia, les juro que tendremos una mejor América Latina. De eso estoy convencido, porque una de las grandes falencias del sistema educativo en América Latina es la carencia de evidencia. Y la evaluación formativa lo tiene como un principio.
Otro principio de la evaluación formativa es el fomentar una cultura de aprendizaje permanente, porque esto contribuye a crear un ambiente de aprendizaje, de motivación, de amor hacia el conocimiento, en que los errores son vistos como oportunidades para aprender y crecer. Habla sobre la importancia, ¿verdad?, del crecimiento colectivo. Los demás. Que a uno se les dispara el audio, que se le disparó el audio, miren los micrófonos, pues miren bien los micrófonos y ahí le dan clic en apagar. Bueno, entonces miren, colegas, estos principios, ¿qué pasa? Subrayan la complejidad y la riqueza de la evaluación formativa como ¿qué? Como herramientas pedagógicas. Su implementación efectiva pues requiere de una comprensión sensible, fundamentada, tanto de la teoría como de las prácticas pedagógicas que apoyan el aprendizaje activo y reflexivo. Así que es importante que estos principios trabajen conjuntamente para hacer realidad un entorno de aprendizaje en el que nuestros estudiantes pues, puedan tomar el control sobre su propio desarrollo, convirtiéndose, ¿verdad?, en aprendices autónomos y reflexivos. Ahora, para ir ya cerrando, me voy a quedar por acá en los momentos de la evaluación. Aquí, momentos de la evaluación. Hay 4 momentos fundamentales en la evaluación, que es la evaluación diagnóstica, la evaluación permanente, la evaluación de cierre y la evaluación confirmativa. ¿Qué pasa con estos 4 momentos? Bueno, aquí hago un paréntesis. Tengo mucha más información, un poco más de 35 videos sobre evaluación formativa, pedagogía y didáctica, herramientas de la evaluación formativa, que los pueden ver, los pueden consultar en mi canal de YouTube. Mi canal de YouTube se llama así, Pablo Romero Ibáñez. Así se... O sea, usted simplemente entra a YouTube y escribe Pablo Romero Ibáñez y accede a muchos videos centrados sobre evaluación formativa. Miren, ¿qué pasa? En el cuento de la evaluación diagnóstica, ¿verdad? En este proceso de hablar de evaluación diagnóstica, es importante tener presente que existen por lo menos 3 tipos de procesos diagnósticos. Uno que es el institucional. Otro que es el del director de grupo a nivel escolar que entrega una evaluación diagnóstica a cada profesor del año entrante. Y otra la que cada profesor debe hacer. En el campo universitario, cada vez se ven más universidades que desde las facultades le entregan una información sobre el tipo de estudiante que está ingresando, lo que permite que el profesor, cuando ingresa al salón, ya tiene un conocimiento previo de la población y sabe que está ante una población heterogénea, donde hay unos estudiantes que ya han sido recibidos por la universidad, pero que tienen ciertas áreas de mejora, lo que le va a permitir al profesor desarrollar un mejor trabajo. Pero a pesar de que la universidad, la facultad le dé esa información al profesor, es importante que el profesor, tanto a nivel escolar como universitario, realice su propio diagnóstico. Pero ese diagnóstico tiene 2 vías. Es un diagnóstico aplicado a los estudiantes que tiene 2 componentes, un componente académico y un componente socio-emocional, pero a la vez el profesor debe realizarse su propio diagnóstico, es decir, debe aplicarse un instrumento de autoauditoría, es decir, que le permita conocer sus propias áreas de mejora y le permita conocer sus propias fortalezas. Un profesional de la educación que tiene una mortalidad alta de estudiantes tiene que hacerse urgentemente una metaevaluación. Tiene que aplicarse un instrumento de auditoría autónoma urgente, porque algo está haciendo mal. No es normal que haya una población alta no aprendiendo. Entonces, algo estamos haciendo mal. Ven lo importante de la evaluación diagnóstica. La evaluación diagnóstica tiene numerosas formas de administrarse. La de aplicarle el instrumento al principio de año y la que se aplica todos los días en clase. Usted me está diciendo que hay evaluación diagnóstica cotidiana. Correcto. Es decir, los estudiantes tienden a estudiarle a los profesores que siempre preguntan sobre las temáticas de la clase anterior y además de que preguntan, califican. Esto lo digo para los que creen que el conductismo está muerto. Ahí me dan risa.
una de las teorías más vivas con tantos años de existencia y que está más viva que nunca es el conductismo. Está demostrado que el estudiante le estudia más al que ve que califica que al que ve que no califica. Eso es así, colega. ¿Qué hacemos? Alguien dirá, pero eso es inmadurez, no están estudiando por convicción. Bueno, colega, una cosa es tu utopía, tu imaginación poética, lírica, bacano, chévere. Y otra cosa es cómo funciona el mundo real. Y yo estoy hablando de cómo funciona el mundo real y no el mundo idílico. Entonces, dentro de los procesos de evaluación diagnóstica, es importante que exista ciencia del profesional de la educación, de que no solo el estudiante necesita ser diagnosticado, sino nosotros necesitamos ser diagnosticados, porque permite que tomemos conciencia de nuestras áreas de mejora. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la evaluación permanente? Bueno, colega, como su nombre lo indica, ¿no? Es la que ocurre de manera, ¿verdad? Es la que se ocurre de manera continua a lo largo de los procesos educativos. Se caracteriza justamente por su integración significativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Actuando como una herramienta para recoger información sobre el progreso del estudiante. Y es que este tipo de evaluación, que es la que aplicamos todos los días, tiene como objetivo principal, ¿verdad?, proporcionar una retroalimentación significativa tanto al estudiante como a los profesores. Hay otra cosa que hay que tener en cuenta en la evaluación permanente, que necesitamos que sea, además de permanente, ella sea progresiva. Es decir, que esta evaluación no se puede parecer a final del semestre al igual que la del primer semestre. La del primero no se puede parecer a las que estamos aplicando al final del semestre. Las del final del semestre están teniendo ya aplicaciones de conceptos del principio del semestre, de mitad del semestre, es decir, son mucho más complejas y completas. Necesitamos que todos los días en el desarrollo de la clase exista esta evaluación permanente. Es decir, que el estudiante sepa que la evaluación es lo cotidiano dentro del desarrollo de una clase. Luego viene entonces la evaluación de cierre o sumativa, como se le llama por diferentes autores. Tiene un carácter mucho más conclusivo y pues suele utilizarse ¿para qué? Pues para certificar competencias, para tomar decisiones sobre la promoción de un estudiante o asignar algún tipo de calificación final. Existe institución educativa donde le da un porcentaje altísimo a este tipo de evaluaciones. Eso está en debate, está en discusión, hasta dónde eso es correcto y hasta dónde eso no descalifica todo un proceso de evaluación de un periodo, de un semestre. Luego se ha incluido otro tipo de evaluación dentro de los momentos de la evaluación, que es la evaluación confirmativa. Es muy poco mencionada, casi nadie la conoce. Y es que se utiliza posterior a la de cierre o sumativa. O sea, después de que se ha aplicado la evaluación de cierre sumativa, se aplica con el fin de verificar si los conocimientos y habilidades adquiridos se mantienen o qué ha pasado con el estudiante. ¿Cómo es posible que un estudiante ha obtenido buenas calificaciones a lo largo del periodo del semestre y de repente cuando se le aplica una evaluación confirmativa le va muy mal? Lo que entonces viene a evidenciar que no hay una verdadera formación en el estudiante. Es decir, no ha existido un aprendizaje significativo. Entonces, la implementación efectiva, ¿verdad?, de estos momentos requiere una planificación cuidadosa y naturalmente una reflexión continua pues por parte de los profesionales de la educación y de los estudiantes, porque necesitamos que en todos estos momentos de la evaluación estén aplicados los principios de la evaluación formativa. Miren, colegas, para profundizar en los otros componentes y para ir más allá y mostrar cómo es que se puede desarrollar el pensamiento de nuestros estudiantes, pues he creado otra videoconferencia, bueno, en otro contexto,
esa la voy a dar desde Colombia, que se llama la evaluación formativa en el desarrollo del pensamiento. Ustedes son mis invitados especiales desde ya. Si observan, ahí hay un código QR. Ustedes pueden acercar, ¿verdad? Pueden acercar ustedes pueden ahí acercar el celular y de una vez los envía al formato de inscripción. Aunque Maribel está acá conmigo, si quiere también obsequiarles el link, ¿verdad? Ahí en el chat. Mi esposa, que es pedagoga, se llama Maribel, está a mi lado en otra computadora, les va también a obsequiar el link para los que quieran inscribirse a esa conferencia. No tiene ningún valor. La idea es que podamos ver la diferencia entre lo que son los elementos de la evaluación formativa y lo que es el aporte que le hace la evaluación formativa al desarrollo del pensamiento analítico, crítico, creativo y ético. Es decir, es empezar a profundizar en un componente específico de la evaluación. Fíjense que enuncié todos los... es decir, les enuncié los 13 componentes que les propongo de la evaluación formativa y abordamos solo algunos, porque en este tiempo tan corto, pues es imposible que aborde cada uno, porque me gusta profundizar algo en cada uno de ellos, naturalmente, y cada uno de ellos es para todo un libro, ¿no? Cada uno de esos elementos, porque es increíble la literatura que hoy se ha escrito, se ha publicado sobre evaluación formativa, pero en buena hora. Me gusta esta época, porque en otra época no me hubiese enterado de que iba a existir la evaluación formativa. Bueno, si hay preguntas, si hay comentarios, soy todo oído, ¿vale? Muy bien, muchas gracias, doctor Pablo. Un fuerte aplauso, por favor, para el doctor. Gracias por su intervención. Ahí estamos con las reacciones. Muy bien, doctor. Voy a ir reformulando algunas interrogantes que nuestro público ha escrito en la mensajería, si me permite. A ver, vamos a empezar con la pregunta de, bueno, por la cantidad vamos a seleccionar algunas, ¿sí? Dice lo siguiente, a ver. Buenas noches, doctor. Nos dice Humberto Aladino Vargas. Si bien es cierto que los componentes de la evaluación formativa asumen un rol importante en la educación del estudiante, entonces, ¿cómo podemos los docentes monitorear y plasmar realidades de formación en nuestros estudiantes según su criterio de pensamiento? Ok. Casualmente, lo que me estás preguntando es parte de los componentes de la evaluación formativa y pertenece a los procesos de retroalimentación. Es decir, que el componente de retroalimentación, que de hecho lo expliqué de forma muy genérica, ¿verdad? Por el poco tiempo que hay, tiene unos compromisos y es lo que tú justamente me estás preguntando, que tiene que ver con hacer seguimiento, monitorear a nuestros estudiantes. Y dentro de este compromiso existen muchas técnicas, como es la observación directa, la aplicación de talleres específicos para resolver situaciones concretas que he detectado en mis estudiantes. Por ejemplo, la aplicación de trabajos prácticos para tanto en clase, a nivel individual, por pareja, por grupo o en casa. El uso de tecnologías educativas, los portafolios, los procesos de autoevaluación, ¿verdad? Y coevaluación, las mismas asesorías personalizadas que hoy estamos comprometidos a darle a nuestros estudiantes. Entonces, en estos procesos de monitoreo, colega, es importante que cada uno se construya su instrumento. Ya existen numerosos instrumentos en el que podemos hacer seguimiento a nuestros estudiantes. Y en algunas instituciones le llaman diario de campo y ahí llevan ese seguimiento. Y eso permite aplicar algo que se llama, que se llama las acciones de seguimiento o acciones de mejora. Y una acción de mejora mínimo tiene la descripción de la situación del estudiante, ¿verdad?
tiene los compromisos que el profesor propone, pero también tiene lo que el estudiante le duele, porque a veces no conocemos los dolores de nuestro estudiante. Y está demostrado que cuando uno conoce el dolor y las áreas de mejora digamos, las limitaciones de nuestro estudiante, queda muy fácil hacer un proceso de implementación de una estrategia de apoyo o de lo que llamamos un plan de mejora. Pero al día de hoy, con todas las técnicas y todas las herramientas, los instrumentos que existen, es muy fácil que haya más gente aprendiendo que sin aprender. Por ejemplo, está demostrado que los profesionales de la educación que deciden llevar la imagen, el texto visual y el texto audiovisual al aula de clase logran mejores resultados que el que definitivamente no lo hace. Muy bien, doctor. Otra pregunta nos dice lo siguiente. Johnny Antonio Marín formula: un estudiante puede iniciar con un nivel de logro A, ¿no?, que acá en Perú se conoce como un nivel de logro avanzado, ¿no?, o logrado, y en el transcurso del periodo escolar puede concluir con un nivel inferior, un nivel de logro C. Esa es la pregunta. ¿Qué opina usted? Bueno, lo que tú me estás exponiendo es un caso un poco común, es esporádico, no es lo normal, porque lo normal es que un estudiante empiece con algún tipo de dificultad y termine el proceso como le llamas tú, un logro A, es decir, termine con un aprendizaje alcanzado. Pero cuando pasa esto, la mayoría de las veces, según los estudios que hay desde la psicología postestructuralista, la mayoría de las veces lo que está sucediendo no es un problema de tipo académico, es un problema de tipo socioemocional. Lamentablemente, en nuestros sistemas educativos latinoamericanos, todo está centrado en la cognición. Cognición, 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 que viva la cognición. A ver, ¿a qué me refiero? Cuando tú le preguntas a un colega, ven acá, dime cuáles son los componentes, ¿qué es una competencia? Una competencia es saber hacer en contexto. Y bueno, ¿y cuáles son sus elementos? Pues saber y hacer, y a veces ponen el ser. Pero en esencia hemos construido un discurso limitado que se centra en que el estudiante sepa cosas y las haga. Pero uno no ve que en los diferentes módulos, áreas de formación, estén los esenciales de la formación humana. ¿A qué me refiero? Mira, hay una universidad de las que estoy asesorando este año, donde observé que en la redacción de los objetivos de aprendizaje, así le llaman ellos, todo es cognitivo, y yo observé todas las guías, observé todos los talleres didácticos, y todo es cognitivo, y luego nos quejamos de que un estudiante llegó motivado, llegó con unas habilidades como por encima del resto del curso, y luego terminó como desanimado, como sin aprendizaje. Luego nos quejamos, pero a ver, ¿cómo no nos vamos a quejar si desde la misma planeación todo está centrado en lo cognitivo? Por eso le pedí a esta universidad, y bueno, menos mal que me han hecho caso, y vaya que estamos funcionando muy bien. Les dije, oye, vamos cuando redactemos objetivos para nuestras guías, para nuestros instrumentos formativos, redactemos mínimo 4 objetivos. ¿Y cuáles son? Un objetivo centrado en la comprensión, es decir, ¿sabe o no sabe? Listo, que es lo que siempre hemos redactado. Bien. Pero necesitamos un objetivo centrado en el pensar. Vamos a poner a pensar a nuestros estudiantes. Hay estudiantes que se desaniman si ven que llegan a una universidad o a un ámbito escolar a repetir lo que otros han dicho. A mí me aburriría, yo me salgo, yo me retiro. Yo llego a una universidad y me van a poner a repetir lo que ha dicho una cantidad de muertos, yo me voy. No, yo no, no estoy diseñado para eso. 3, necesitamos que haya un objetivo de aprendizaje centrado en la innovación. Hoy el que no innova está muerto, y esta nueva generación, cuando ve que no lo van a poner a producir, a crear, a proponer, a dar su propia palabra, se desanima. La gran mayoría se desanima. Hay estudios que muestran que esta generación quiere una clase con creatividad, quiere una clase de innovación. Y el cuarto objetivo de aprendizaje, ¿cuál es? Que no debe faltar jamás: aprender a ser mejor persona. Y entonces, cuando uno trabaja ese componente emocional y afectivo,
que tiene que ver con la salud mental y tiene que ver con formarse en valores y principios y que debe estar en todos los módulos, en todas las carreras, en todos los programas, pero estoy hablando es que nadie se salva de ahí. Ya basta de que existía y que un módulo en la universidad de formación humana, de desarrollo humano, eso es obsoleto. Es que necesitamos que en todas las áreas se forme a un ser humano en ser mejor persona, en que cuide su salud mental, en que el día que está down, está triste, el profesor de una lo atiende, está encima de él, ven, puedes contar conmigo, ahorita al finalizar de la clase hablamos, soy todo oído para ti. Eso anima mucho a un adolescente, a un joven universitario de hoy. Entonces, una de las causas principales por la cual un estudiante se desanima es justamente porque está encerrado en un salón de clase recibiendo información pasiva para luego repetirla en un quiz o una prueba. Y es increíble. Ese sistema debió haber desaparecido hace 100 años y sin embargo ese sistema sigue vigente en numerosos contextos. Muy bien, muchas gracias, doctor. Vamos a hacer el pase también a nuestros amigos que han levantado la mano. Invitamos al doctor Walter Campos. Adelante, doctor. Bueno, solo para felicitarlo al doctor, realmente una excelente ponencia, me parece bastante interesante. Sin embargo, diríamos, hay una tendencia todavía en el sistema universitario, por ejemplo, de centrarse en la enseñanza, en enseñar y enseñar, y justamente la estrategia de crear, de producir, como que no está visible. Entonces, la idea es cómo universalizar eso. No sé si tiene usted alguna propuesta en relación a cómo integrar, cómo trabajar, y que sea, diríamos, algo que genera acción positiva, una dinámica de trabajo interesante, ¿no? El tema de la retroalimentación de un otro modo se hace, pero se hace como una manera más didáctica que sistémica. ¿Cómo lo puede explicar usted en ese sentido, estimado doctor? Gracias, doctor Walter. Y es que justamente, bueno, lo de la propuesta, sí, ya la estoy desarrollando este año a 10 universidades y a instituciones educativas escolares, que consiste en que no es posible que nuestros estudiantes activen su pensamiento analítico crítico, activen su pensamiento creativo y activen su pensamiento ético si eso no está estructurado desde la planeación. Imagínate, yo me he encontrado instituciones educativas donde, tanto escolares como universitarias, donde el profesor me dice, yo no planeo, yo tengo muy claro, yo estoy muy bien formado. O sea, yo llevo 20 años en este cuento, esto es lo mío, esto es lo mío, esto es lo mío. Entonces, yo sé que tengo que dar en cada clase. Yo cuando escucho esas cosas, mire, ya se me erizaron los vellos. Con solo citar a ese profesor, se me erizaron los vellos, se me erizan los vellos. Uy, qué cosa, me da escalofrío, a mí me da escalofrío enterarme que existen profesionales de la educación, entre comillas, que desarrollan sus clases sin planeación. O sea, yo no le estoy diciendo a usted que prepare cada clase, porque sé que usted está muy ocupado. Cuando digo usted, me refiero a todos y a mí. Me refiero a que hay que planear o el periodo o el semestre. Si estoy en una institución educativa, planeé por periodo. Pero si estoy en una universidad, bueno, planeé el periodo, haga una estructura de qué tipo de ser humano quiere lograr. Y entonces, haciéndole caso a su pregunta, doctor Walter, lo primero que hay que tener claro, antes de ingresar al salón de clase, antes de desarrollar un módulo de estudio, ¿verdad?, es tener claro el propósito de formación, que no se parece a los indicadores de desempeño ni a objetivos de aprendizaje. No. El propósito de formación es el tipo de ser humano que usted quiere formar durante todo un año o durante un semestre. Es decir, ¿qué ser humano quiero formar en mi módulo? ¿Ven? Tengo, por ejemplo, en ingeniería civil el módulo de cálculo. ¿Qué tipo de ser humano quiero formar en cálculo? Listo, yo, durante el semestre. Eso lo tengo que tener claro. Y de ese propósito de formación se tienen que desprender las competencias. Es decir, se deben desprender los indicadores de aprendizaje o indicadores de desempeño, es lo mismo. Y necesito entonces no redactar indicadores como un loco. Necesito redactar indicadores de desempeño versus indicadores de aprendizaje
Necesito redactar uno en el saber conocer, es decir, que apunte a la comprensión. Necesito redactar uno en el saber pensar, por lo menos uno en el saber pensar, que apunte al análisis, a la crítica, a la argumentación, al debate, al discernimiento, a la explicación con fundamento, al argumentar con evidencias, al demostrar. Eso necesito que esté explícito en mis planeaciones de guía, de talleres, cotidianamente necesito que esté explícito. 3, necesito que estés explícito, no implícito, explícito, un indicador de desempeño centrado en la innovación, en la creatividad. Es decir, voy a poner a mis estudiantes en el desarrollo de mis clases, siempre los voy a poner a que propongan, a que transformen, a que modifiquen, a que diseñen. Y si no puede diseñar, a que rediseñe, a que contextualice. O sea, eso se llama indicador centrado en el saber innovar. Y un cuarto indicador, vea, hay instituciones que ya trabajan 6 porque le apuntan a la salud mental y todo, pero yo por lo menos le digo aquí, para no complicarles la vida, porque no sé con qué metodología estén trabajando, pero uno no puede seguir redactando un objetivo o una competencia por desarrollo de clase. Mínimo hay que redactar 4 propósitos, objetivos, competencias, indicadores, llámelo como quiera, pero hay que plantear 4 componentes esenciales que quiero lograr, que quiero desarrollar en mi estudiante. Uno centrado en la comprensión. Vuelvo y repito, otro centrado en el pensamiento, análisis, crítica, debate, argumentación con evidencia. Otro centrado en la innovación, en la creatividad, y el otro centrado en el desarrollo humano. Si todos le apuntamos al desarrollo humano en todas nuestras clases, vamos a tener una mejor sociedad, una generación mucho más respetuosa, mucho más amable. Vivimos en una sociedad en la que usted no puede subir un video en YouTube, o un microvideo en Instagram o algo en Facebook porque le caen encima una lámina, un afiche, una frase porque lo injurian, lo maltratan. Y entonces ahí es donde uno le mide la temperatura a una sociedad que definitivamente está enferma. Entonces, es culpa de la familia, del Estado y de nosotros, porque recuerden que un sistema educativo tiene 3 subsistemas: el subsistema escolar versus universitario, el subsistema familiar y el subsistema sociocultural versus Estado. Si uno de esos 3 subsistemas empieza a flaquear y a fallar, los otros también empiezan a cojear. Nosotros, nuestra responsabilidad es la del subsistema universitario escolar. Entonces, ¿qué necesitamos asegurar? Que estos estudiantes se vayan para el hogar comprendiendo, pensando, innovando y siendo mejores personas. Y eso tiene que estar en la planeación. Si no está en la planeación y si no está en el diseño de la guía y si además no está en el diseño de los talleres y si no está en el diseño de las evaluaciones, entonces realmente no lo estamos haciendo. Viene otra cosa: ¿cómo estamos diseñando los talleres? Los talleres hoy, nuestras guías deben tener una relación armónica, sintonizada entre contenido, preguntas, representaciones visuales, colocar imágenes descriptivas, imágenes funcionales, imágenes expresivas, imágenes simbólicas, imágenes algorítmicas, estructuras gráficas, infografías, redes conceptuales, redes mentales, red de problemas. Todo eso necesitamos tenerlo en nuestras guías, en nuestros talleres, en nuestras evaluaciones y en el desarrollo de nuestras clases, y que tengan hipervínculos, que el estudiante le dé clic, se vaya al hipervínculo a profundizar, a encontrar otros elementos de debate y de confrontación, acostumbrarlos a que siempre mínimo acudan a 3 fuentes, no a una fuente, para que dejen de estar dejen que la gente le meta el dedo en la boca. Es decir, tenga mínimo 3 fuentes: una fuente de izquierda, una fuente de derecha, una fuente de centro derecha, centro izquierda, fuentes diversas, y se acostumbre a que él mismo haga el análisis, haga la investigación de qué es real, qué es mentira, qué es un fake news, qué es corrupción, qué es atropello cognitivo, emocional. Pero necesitamos hacer definitivamente un giro de 180 grados, tanto en nuestra forma de planear como en la forma de desarrollar nuestras clases, la forma de diseñar guías y talleres. Lo último que le doy, doctor, por su pregunta tan importante, Walter. Mire, doctor Walter, necesitamos pasar del 90-10 a un 80-20. ¿Cómo así? Pues 90% el profesor, bla, 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 y 10% el estudiante participando, interactuando. No, ya basta. Necesitamos pasar de ese 90-10, de un abuso de clase magistral, a un 80-20, es decir, 80% del estudiante interactuando, debatiendo, resolviendo talleres, resolviendo problemas, guías, proponiendo, transformando, y un 20% el profesor
orientándolos, fundamentándolos, cuestionándolos, interrogándolos. Necesitamos que en nuestras clases todos los días haya preguntas literales, preguntas interpretativas, preguntas analíticas, preguntas hipotéticas, preguntas de inferencia, preguntas metacognitivas, preguntas de síntesis, preguntas valorativas. Necesitamos que se activen por lo menos 50 tipos de preguntas y seguro tendríamos una mejor universidad, una mejor escuela. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Reiteramos el agradecimiento a los amigos que nos acompañan. Gracias, doctor Walter, por su pregunta. Por motivo de tiempo vamos a incluir 2 preguntas más. Adelante, doctora Claudia Dora Vallejos Valdivia. La escuchamos. Muy buenas noches a todos los asistentes, a los coordinadores, al doctor Pablo Romero por esta excelente presentación y muy oportuna, muy relevante. Y coincido con mucho del contenido que usted ha expresado en esta ponencia. Y una de mis preguntas es, yo precisamente trato de aplicar ese tipo de método, ese método de proceso formativo con los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, el tema que estamos abordando en estas semanas es sobre evaluación de desempeño de personal y les he pedido que ellos creen un instrumento, ¿no? Partiendo de un marco teórico, de una teoría, y así hemos estado en ese proceso en que ellos presentaban, yo iba dando retroalimentación, están las evidencias en el Meet, y luego van a tener ya una presentación un poco más avanzada y oficial en la que ellos ya integran todo, ¿no? Incluyendo evidencias, anexos. Pero una de mis preguntas es el siguiente. El proceso de formación formativa, ¿no? Si solamente partimos de razonar y pensar desde la lógica sobre evaluación formativa, su mismo nombre lo dice y que coincide con la definición de lo que es la evaluación formativa, que tiene que ver pues es un proceso deliberado donde los estudiantes y los profesores proveen, ¿no? Retroalimentación y utilizan estrategias y evidencias que sustenten el pensamiento. Y mi pregunta es la siguiente al respecto. Si es formativa, es necesario poner una nota, porque si es formativa, eso sugiere de que han habido fases previas, momentos previos, donde se ha ido avanzando, por ejemplo, semana de repente 8, semana 9, semana 10, sobre el mismo tema, pero que iban avanzando, evolucionando, ¿no? Iban mejorando. Digamos, de acá este ítem es redundante. Tienen que eliminar, tienen que depurar, tienen que sintetizar, que los ítems los reactivos sean claros, que sean específicos lo más posible que se pueda mensurar. Ok. Ya, pero en la fase, digamos, en la fase 1 o evaluación, en fase o semana 8, alcanzaron solamente 12, ¿no? Porque la evaluación es vigesimal aquí, 0 a 20. Entonces, digamos, ya, bueno, le falta mucho, se le pone, digamos, un 12, ¿no? No se le desaprueba. Pero luego, la siguiente semana va avanzando, ¿no? Logra un 15, 16. Obviamente los alumnos desean un 20, ¿y quién no? ¿No? Y luego ya en la última fase, ya 20. Pero si yo comienzo a sumar para luego sacar un promedio, va a bajar esa calificación. Entonces la pregunta es, ¿qué sentido tiene la evaluación formativa si se está considerando, ¿no?, la nota que corresponde? Porque obviamente va a bajar, va a disminuir. ¿Qué sugiere? Yo estaba en mi mente tratando de resolver esto y usted ha sido como mandado del cielo porque disculpe, de repente mandado del cielo. Y me gustaría, ¿no?, que de repente aclare esta duda que tengo. De repente ya lo dijo y no he puesto atención a lo que usted, o no le he escuchado, tal vez, a lo que ha mencionado al respecto. Gracias. Vale. Ok, gracias, doctora Claudia, por su pregunta. Excelente. Bien, algo esencial de la evaluación formativa, lo esencial es que busca en esencia que todos quepamos, busca es el aprendizaje.
Viene entonces la prueba de fuego que usted les puso acá y qué bueno que antes de que nos despidamos haya alguien que la haya expuesto usted, ¿verdad? ¿Y cuál es la prueba de fuego? Es la calificación. Y resulta que la calificación dentro de los procesos de evaluación formativa no se administra como se administra en la evaluación sumativa o en los enfoques tradicionales de evaluación. Dentro de la evaluación formativa, usted puede optar por dos formas de valoración del estudiante. Recuerden que uno puede evaluar sin calificar, todos ustedes saben eso. Y uno podría calificar y nunca haber evaluado, ¿verdad? Lo que queremos es asegurar que haya existido una evaluación como proceso de valoración intersubjetiva mediada por dinámicas de interlocución que aseguran el aprendizaje significativo de nuestros estudiantes. En ese sentido, usted perfectamente puede administrar la evaluación formativa sin calificación, es decir, a través de descriptores, o de forma cuantitativa. De hecho, si hubiésemos tenido más tiempo, yo les podría mostrar ejemplos de formato. Voy a tratar de hacerlo en la próxima en la conferencia que los invité. Mostrarles un instrumento es decir, un instrumento de qué? De administración de los criterios de evaluación, es decir, cómo administrar los criterios de evaluación a través de una rúbrica de evaluación que la puedes manejar, una rúbrica de evaluación la puedes manejar de manera cualitativa, descriptiva, sin calificación, y funciona muy bien. Pero resulta, colega, que habitamos dentro de unos contextos que nos imponen unos requisitos y unas formas de administración de nuestros procesos y prácticas pedagógicas. ¿Cómo así, Pablo? ¿Qué acaba de decir usted? Pues que algunos de nosotros, o la mayoría, estamos en contextos escolares o contextos universitarios donde dice usted tiene que calificar. Correcto, pero entonces usted viene y dice, pero esperen, que yo estoy comprometida con la evaluación formativa. Tranquilo, a pesar de que va a calificar, usted va a aplicar evaluación formativa. Así que respiremos por la nariz, lo tenemos por la boca. ¿Qué lo vamos a lograr? ¿Eso cómo se logra? Pues eliminando, erradicando por completo el viejo paradigma de la evaluación sumativa, cuantitativa, que se dividía, ¿te acuerdas? Que entonces el promedio es sobre 20, bueno, y entonces sumábamos, sacó 9, sacó 11, sacó 7, sacó 2, sacó 14, sacó, bueno, y sumábamos todo eso. Si la persona sacaba 7 calificaciones, sumaba eso, ¿verdad? Sumaba todo eso y lo dividía entre 7. Conclusión, usted lo que obtuvo fue esto. Entonces mucha gente pues le iba mal, otros regular, otros pocos bien. Pablo, ¿qué acaba usted de decir? Lo repito, acabo de decir que la evaluación formativa no acepta ese tipo de calificación. Lo que pasa es que también usted me hizo una pregunta que hoy no abordé, así que no se preocupe que no la abordé, no abordé el componente de la calificación. Eso es objeto de toda una conferencia mínimo de 2 horas. Solo el rollo de la calificación. Cómo administrar una calificación, un proceso de calificaciones asertivas, inteligentes, para no maltratar y acabar con la evaluación formativa. Porque usted tiene razón en algo. Una administración inequivocada de las calificaciones destruye la evaluación formativa. Pero la evaluación formativa jamás se destruye, jamás se erradica, jamás se perjudica con la calificación. Eso sí lo quiero dejar claro. Un momentico. Usted acaba de decir que puedo calificar y a la vez tener evaluación formativa. Sí, pero no calificando con el sistema tradicional. No quiero dejarlo con las ganas, así que le voy a dar un ejemplo, doctora. Le voy a dar un ejemplo. En mi país, Colombia, ya existen universidades donde tienen este sistema de evaluación formativa versus calificación. ¿Cómo? Mire cómo hace. Que es lo siguiente. Toman el estudiante, acá hay universidades que califican sobre 5. Entonces el estudiante sacó un 1, después sacó un 1.5, después sacó un 2, también sacó un 4.
Bueno, buena calificación, pues también tiene un 3, tiene otro 2. Si eso se lo sumara, ese muchacho perdió el módulo. Mejor dicho, perdió el módulo del semestre, lo perdió. Si se lo sumaran y se lo dividieran, por ejemplo, le sacaron 9 calificaciones y le dividen esas 9 calificaciones entre 9 para sacar el promedio, pues pierde. O el otro sistema, que a cada nota, según lo que él le pone unos porcentajes, son cosas que a mí me dan risa, me excusan, pero es que esta sociedad está llena de una cantidad de locura. A unas notas valen el 10%, otras valen el 15%, otras valen el 25%. Esto es una locura, pero bueno, en fin. Ya existen universidades e instituciones educativas escolares en el mundo, y en mi país encontré ya varias, donde tú puedes sacar un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, y ya faltan 2 semanas. Faltan 2 semanas para cerrar el periodo o para cerrar el semestre. Entonces le dicen al estudiante, por ejemplo, en la universidad le dicen, para que el promedio no le baje de todas sus otros módulos que lo lleva bien, retire la materia. Dicen, retírela. O continúe. Tienes 2 opciones. O la retiras o continúa. ¿Cómo así? Si la retiras, pues tienes que volver a repetir ese módulo en otro semestre, pero ya no te lo promedian con otro módulo, entonces te queda un promedio alto. Pero si no la retiras, tienes 2 semanas para enfrentarte a 2 calificaciones. Una que es de tipo teórico y otra que es de tipo práctico. Pero como es sobre 5, esas 2 calificaciones las tienes que sacar por encima de 4, ¿verdad? Si lo logras, pasas el semestre y se te anula por completo lo demás. ¿Por qué? Porque esas son calificaciones que abarcan, reúnen de manera progresiva todo lo aprendido en semestre. Quiere decir que usted durante todo el semestre, ¿verdad?, no lo logró, lo intentó, tenía algunas cosas que entendió, otras no, pero el promedio no le daba para pasar, pero todavía tiene una oportunidad de tener unas notas por encima de 4, que tienen que ser por encima de 4, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, si las logra sacar en lo teórico, que está reuniendo todo el componente teórico del semestre, y lo logra sacar en lo práctico, que es la aplicación de tu carrera, usted pasa ese módulo, porque quiere decir que está preparado. Y si está preparado, ¿por qué lo vamos a dejar? La vida real funciona así. Cuando uno va a una entrevista, jamás en una entrevista le preguntan a uno, oiga, ¿cómo sabe usted, no? ¿Cómo está de preparado? ¿Cómo maneja? Por ejemplo, una entrevista de ingeniería de un ingeniero civil. ¿Cómo maneja usted al maestro de obra, a los otros ingenieros, a los otros arquitectos, a los obreros? ¡Wow! ¿Cómo lo hace? Nunca te pregunta, ¿usted lo acaba de aprender o lo aprendió hace 10 años? No, al entrevistador no le interesa eso. Le interesa es que usted sabe. Creo que me he hecho entender en lo que acabo de exponer. Yo no estoy diciendo que ustedes apliquen eso, sino que como yo viajo mucho y reviso muchos modelos, no los reviso por internet, voy al contexto, voy a la zona. He viajado a Finlandia a ver cómo funcionan los sistemas educativos de Finlandia, cómo funcionan los de Corea del Sur, cómo funcionan los de Holanda, los de Francia, los de Alemania y los de Londres. Y en América Latina he recorrido todo el continente, incluyendo Perú, México, todo esto. Es decir, no me falta de aquí a América Latina ningún país. Y he podido enriquecerme enormemente de cómo se evalúa y cómo se califica en los diferentes países del mundo. Y uno se enriquece enormemente. Te puedo decir que sí te doy mi posición. No estoy diciendo que lo hagan ustedes, pero sí estoy de acuerdo en que si un estudiante en las últimas semanas o en el último mes del semestre demostró que es competente, demostró que sabe, ¿por qué tiene que volver a repetir un semestre de manera ridícula, creándole odio hacia el conocimiento? Muy bien, gracias, doctor. En realidad, la exposición detallada, ¿no?, frente a las inquietudes es digna de agradecerle. Vamos a, como habíamos ofrecido, a dar pase a una última intervención, ¿no? Hay una participante de nombre Ju. Adelante, por favor. Sí, yo la he estado viendo hace rato que decía así, dele la palabra, que hace rato. Sí, adelante. Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos. Disculpe la insistencia, pero quería expresarme, era necesario. Mire, primero felicitar y resaltar el hecho de su ponencia, porque lo ha detallado con la brevedad posible y lo más sintético para poder digerirlo nosotros, por así decirlo, ¿no? Mire, habló sobre, dentro de la didáctica, desarrollar el pensamiento creativo y analítico. Pero aquí va una
crítica más bien a a nosotros los docentes, ¿no? La verdad no me incluyo, pero sí hemos sido testigos porque también hemos sido estudiantes, ¿no? Entonces, que lejos de dejar que se expresen los estudiantes, más bien le cortan, ¿no? Esa iniciativa y no es más bien vertical, ¿no? Y pasiva, como dijo en algún momento, es solamente se encargan de llenar el conocimiento al estudiante, pero en la práctica, o sea, ni siquiera llegan a conocer sobre el tema como se requiere, ¿no? Entonces, y eso limita bastante a la retroalimentación que mencionó, que es muy relevante y debe ser específica también. Entonces, habló sobre que el estudiante debe comprender no solo de qué espera de ellos, sino qué criterios deben alcanzar. Y esto muchas veces no se les expresa a los estudiantes, no se les hace conocer, ¿no? Para que ellos sepan a qué están yendo, ¿no? A pasar a un nuevo grado y con cuál es su propósito, ¿no? Porque los estudiantes se van, pero no saben a qué se van a tener. Solamente saben que van a tener evaluaciones, pero no saben cómo van a llegar, ¿no? También habló sobre de la evaluación debe ser participativa, ¿no? Y que se debe escuchar a la población objeto. Y eso, como le digo, tiene mucho que ver con lo que mencionaba, porque limitan mucho su opinión, ¿no? Cortan el despertar de la conciencia del estudiante. Muchas veces hay estudiantes que se quieren expresar, se expresan muy bien, pero terminamos limitándonos, ¿no? Limitándonos, y entonces eso tiene que ver como lo que usted mencionó, con el tipo de estudiante que quiero formar, ¿no? Que apunte a un análisis, a la crítica, a la argumentación, y estoy totalmente de acuerdo con usted cuando menciona que si nosotros tenemos por objetivo y sabemos de qué estudiante queremos formar, entonces vamos a tener una mejor América Latina. Y estoy muy, muy de acuerdo con lo que mencionó, ¿no? Entonces, mi compromiso con la ponencia, con lo que he mencionado, es seguir fomentando la crítica en mis estudiantes. Y muchas gracias. Eso es todo. Buenas noches. Muy bien. Gracias a todos. Hemos tenido participación de diversos países, ¿no? De Cuba, Colombia, entre otros. Agradecer sobre todo a la colectividad lambayecana, que se ha dado cita en gran número, tanto docentes de instituciones de educación superior como de educación básica regular. Es para nosotros una gran satisfacción haber compartido con ustedes, ¿no? Ha habido una falla técnica en el registro de la asistencia, pero ya se solucionó. Ahí estoy repitiendo el formulario, por favor, donde todos deben de registrar su asistencia para fines de certificación. Muy bien, ha llegado el momento final y vamos a darle pase al doctor Carlos Percy Morante Gamarra, ¿no? Quien es el organizador de este evento académico, ¿no? Adelante, doctor Percy, con sus palabras finales. Muchas gracias, Ángel. Bueno, en primer lugar, agradecer infinitamente, Pablo. Conozco muy de cerca el trabajo que desarrollas en diferentes partes del mundo, y esta es una muestra más de ese aprecio, de esa calidad de persona que tú eres, que admiro y admiramos todos, y hoy día has compartido tus experiencias con los cientos de maestros que hemos estado presentes atentamente escuchando tus experiencias en lo que corresponde a la evaluación formativa. Asimismo, a todos los colegas de diferentes países, hemos tenido de España, Argentina, Bolivia, Venezuela, Colombia, también hemos tenido de México. Un saludo especial a Norberto Díaz, coordinador del equipo de expertos de Latinoamérica y también de otra latitud del mundo que han estado presentes, a los colegas de nuestro querido Perú, de nuestro Lambayeque, de nuestra Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, colegas de todos niveles. En realidad creo que todos nos vamos satisfechos con lo que hoy Pablo ha compartido con nosotros. A nombre de nuestro decano, doctor Will Herrera Vargas, a nombre de nuestro rector Enrique Carpena Velázquez, del vicerrector César Cardoso,
le damos a todos ustedes las buenas noches y con el compromiso que la unidad de posgrado de nuestra facultad tendrá muy pronto ya aperturadas sus maestrías, sus doctorados, y donde también tendremos segundas especialidades y contaremos, estamos seguros, con la presencia de Pablo como parte de nuestro staff de maestros. Entonces, estén todos atentos que muy pronto estaremos ya dando a conocer nuestros programas de posgrado que nuestra Facultad de Ciencias Históricos Sociales y Educación brindará a toda la región y también a otras partes del mundo. Muy buenas noches, Pablo, nuevamente agradecerte. Gracias a todos, colegas, amigos, y bendiciones. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, doctor Pablo. Un gusto compartir con usted. Estimados amigos, el evento ha culminado. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego, Percy, cuídate. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos, gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, doctor Percy. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pablo. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias a ustedes por su presencia. Registren por favor su asistencia en el formulario y los certificados estarán ya compartiendo a partir de la próxima semana, como indicó la directora del programa, la doctora Gloria Puico. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias a ustedes por su presencia. Gracias. Gracias, doctor Percy. Muchas gracias. Gracias a ustedes también. Muchas gracias. Gracias, doctor Pablo. Gracias, doctor Percy. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los ponentes y a los organizadores. Bendiciones.